Volvemos. Esto me quedé preparándolo por si no había quedado claro lo de la pausa compensadora. Después lo vemos, de última, si alguien quiere que lo volvamos a ver. Bueno, entonces, dicho todo lo teórico, pasemos a la parte más interesante. Caso 1. Tenemos un señor de 65 años, hipertenso, con antecedentes de enfermedad coronaria, que tiene deterioro de la función sistólica del ventrículo izquierdo, con una fracción de eyección de 40%, y viene por disnea clase funcional 3 de 24 horas de evolución. Y le hacemos el electro. ¿Y ahora? Yo soy practicante de la guardia y ustedes son residentes de clínica. Y vengo y les digo, este paciente tiene 65 años, tiene antecedentes de un infarto, es hipertenso, y viene porque le falta el aire, y le hice este electro. ¿Qué me preguntan? ¿Sí tiene pulso? Tiene pulso. Si está hipotenso o no. No le controlé la tensión. Hay que controlarla. Salen a ver el paciente. Muy bien. Bueno, el paciente está estable. No tiene signos no está hipotenso, no tiene signos de mala perfusión, está lúcido, tranquilo, viene porque tiene palpitaciones y le falta el aire. ¿Qué les parece? ¿Hay alguien que se está, no sé, sirviendo un vaso de agua? ¿O fue al baño? No, era poco. Es agua, Julio, es agua. Bueno, les describo el primero, pero el primero nada más. Es una taquicardia regular de QRS ancho. Hasta ahí es la descripción morfológica del electro, ¿sí? Siempre no nos aceleremos, digamos, para dar un diagnóstico del ritmo. Vamos paso a paso, diríamos Taza, y así no nos vamos a equivocar, y a lo sumo vamos a tener una idea aproximada, pero si nos vamos derecho al final, no es muy probable que nos equivoquemos. Entonces, es una taquicardia regular de QRS ancho. Bien, estoy pensando en que hay un montón de diagnósticos diferenciales. Bueno, si tengo la suerte de saber si el paciente tenía bloqueo de rama previo o no, sería lo ideal, pero bueno, supongamos que no tengo la suerte de saberlo. Bueno, busco disociación aurículo-ventricular. ¿Le ven alguna P por ahí? No. No, yo tampoco, la verdad. No. ¿Algún latido de fusión que parezca más angosto que el resto? ¿O algún latido de captura que sea como un QRS normal, angostito? No. No, tampoco. No tenemos signos de disociación auriculoventricular. Bien. ¿Tiene concordancia positiva o negativa en las precordiales? Sí, ¿Positivas? Negativas, diría. A mí Negativas. me pasaba lo mismo. A mí me pasaba lo mismo. Me venían los pacientes con estos electros a la guardia y yo decía, ¿pero cuál parte es el QRS? ¿La parte negativa o la positiva? Porque es una cosa tan aberrante que no sabés.
Negativa, concordancia negativa. Es una TB. Bueno, caso 2. Una mujer, 70 años, dislipémica, diabética tipo 2, insulino requiriente, con enfermedad coronaria conocida. Todos coronarios, son unos divinos los pacientes de la guardia del día de hoy. Y la trae el servicio de emergencias por un síndrome coronario agudo con elevación del ST. Killip, Kimball, esas son las 2K, 4. Ya van a ver en la parte de isquemia, esto es una clasificación para ver la gravedad de los pacientes con infarto con elevación del ST. El 4 es shock cardiogénico. O sea que es una divina la paciente que nos está trayendo la ambulancia. Ingresa soporosa con signos de hipoperfusión periférica. Y sí, está en shock cardiogénico, dijimos. Esos pacientes generalmente vienen por Emerco de la Calera. Sí. O también nos ha pasado que pacientes que están esperando en la guardia, que ya le hicimos el diagnóstico de infarto y están esperando, porque ¿cuál es la conducta de un infarto con elevación del ST? Un YAM con supra. Hay que reperfundirlo, ¿no? Y lo ideal es que vayan a hemodinamia de urgencia. Bueno, nos ha pasado pacientes que están esperando para que les hagan la cinecoronariografía, hacen esto. ¿Qué es esto? ¿Tranquilos? Una fibrilación ventricular. Una fibrilación ventricular. De 10. ¿Qué tengo que hacer? Cardiovertido. De no ponerle alcohol. Desfibrilar. Desfibrilarlo. Desfibrilarlo. Sí. ¿Pero Con qué tengo que alcohol. hacer antes de desfibrilarlo? Masaje cardíaco. Exacto. O sea, lo veo el monitor, veo eso. Grito, traigan el desfibrilador y empiezo a masajear. Y mientras se carga y todo, recién cuando estén listas las paletas para apoyar, freno el masaje. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, ¿qué es esto? Yo mientras me describen el electro me voy a cebar un mate. Una taquicardia ventricular, profe, no. No. Dijimos que no nos íbamos derecho al diagnóstico. Bueno, salvo con la FB, Perfecto. Parece Sí. regular. ¿Hay alguien que tiene la tele o algo así? ¿Puede ser? Es regular. Es regular. Es una taquicardia regular. ¿Qué más? Que no tiene concordancia. No tiene concordancia. B1 es la única negativa. Los pasos son, dijimos, bueno, taquicardia regular, QRS ancho, ¿no? Bueno, monomórfica. Los pasos son, primero, disociación auriculoventricular. No le veo onda P, no le veo captura, no le veo fusión. Segundo, ABR positivo. ABR es positivo. ¿Concordancia tiene? No. Bueno, lo del QRS más angosto que el de base, no. Pero, bueno, ¿qué más puedo mirar? Por ejemplo, R, nadir de es... no me están viendo ahí la flechita, ¿no? Esperen que pongo el... Sí se ve. Sí, ¿Se se ve? ve, profe. R, nadir de S, mayor a 100 milisegundos. Es un criterio, por ejemplo, de taquicardia ventricular. Entonces ahí ya tengo dos. Es una TB.
Pasamos. Y esta, miren, estaba acá anotado esto también. ¿Y esta qué les parece? Bueno, es una taquicardia de QRS ancho, regular. Era repetir lo mismo. Esta también es monomórfica. En el grupo anterior me decían los chicos que les parecía irregular. Esto es artefacto y yo creo que este latido que se ve un poco raro es parte del mismo artefacto. Yo también pensé que era irregular por eso. Claro, no, es el artefacto ese. En realidad acá, digamos, tampoco le vemos captura o fusión, ni onda P. Y encima tiene ABR negativo, ¿vieron? Sí. Esta tiene una morfología que parece más de rama derecha. Fíjense que acá tiene un complejo en M y acá tiene una S empastada. Y la morfología acá, no sé si ustedes se acuerdan, es la de las orejitas de conejo, ¿sí? Que está tironeado. Es la R' más alta. Y acá tenemos la R, nadir de S, también mayor a 100 milisegundos. También es una TV. Y esta la tienen que sacar. Me imagino las caras, me gustaría que tuvieran la cámara prendida en este momento. Pero empecemos por el principio. ¿Taquicardia o bradicardia? Taquicardia. Taquicardia. Bien. ¿Regular o irregular? Irregular. Irregular. ¿QRS? ¿Angosto? Angosto. Angosto y ancho. Angosto y ancho, sí. Como que hay de los dos. Bien. El bebé ese no está de acuerdo. Pobrecito mirando Electro. Bueno, ¿qué taquicardias irregulares conocen? Ay, no me acuerdo. Torsada de points, ¿puede ser? Es irregular, no tan irregular, y tiene que tener la forma característica. Pero siempre siempre lo más probable es lo más común. Siempre lo más probable es la explicación más lógica. ¿No sé, hay una fibrilación? ¿De cuál? Parezco a la Mike. ¿Ventricular? ¿Te acordás que la fibrilación ventricular era como una cosa bien caótica que no llegabas a distinguir ningún complejo QRS bien? Bien. Era irregular, sí es irregular, pero bien rápida, como un serruchito, y no hay nada bien organizado. Es irregular y aparte es desigual esta, fíjense. ¿Se acuerdan que lo vimos la semana pasada? ¿Cuál era irregular y desigual? O irregularmente irregular, como decían los antiguos. Auricular. Sí. Auricular. Sí, por eso les decía, a ver, es un electro recontra difícil que hasta cualquier cardiólogo que esté de guardia recibe este electro y no sabe para dónde salir corriendo. Pero a lo que voy es, siempre pensemos primero en lo más común. La FA es la arritmia más frecuente. El 2% de los mayores de 65 años tienen fibrilación auricular. Y arritmias irregulares, FA hasta que se demuestre lo contrario. Este paciente, en realidad, digamos, si ustedes me dicen si puede ser una taquicardia ventricular polimórfica, puede ser también.
Y de hecho una FA que ustedes la vean así, también, digamos, tengo que tener el cuidado que tendría con un paciente con una TB. ¿Por qué? Este paciente es un paciente que tiene Wolff-Parkinson-White, es decir, que tiene una vía accesoria, y está con fibrilación auricular preexcitada, ¿sí? O sea que, en este caso, tiene las aurículas que están a, no sé, 300 latidos por minuto, o más, en realidad, porque 300 es la frecuencia del flutter, y tengo un haz aberrante que está conduciendo al ventrículo todos esos estímulos de la aurícula. ¿Y por qué esa situación es muy grave? Porque el nódulo auriculoventricular tiene un periodo refractario que me va a frenar todos esos estímulos auriculares. Entonces no me va a dejar que el ventrículo también se ponga a 300 latidos por minuto. Pero si yo tengo una vía accesoria que no tiene un periodo refractario largo como el del nodo auriculoventricular, me va a pasar todos esos estímulos auriculares al ventrículo y me puede desencadenar una fibrilación ventricular. Por eso la fibrilación auricular en un paciente con vía accesoria es muy peligrosa. Pero bueno, esto es un electro raro que muy pocas veces lo van a ver. Lo puse como, nada, para ejercicio académico. Perdón que te interrumpa. Los que estuvieron la semana pasada, si se acuerdan cuando vimos arritmias supraventriculares, yo les dije dos frases, bueno, entre tantas pavadas que hablé, pero una de esas frases era que todas las arritmias supraventriculares tenían QRS angosto. Si yo veía un QRS angosto, sí o sí sé que es supraventricular. Y les dije, si veo un QRS ancho, es altamente probable de que sea ventricular, pero tenía excepciones. ¿Alguien los tiene anotado por ahí esas excepciones? La supraventricular con conducción aberrante. Bueno, por ejemplo, esa era una. Y recién les decía, la doctora dijeron, si el paciente tiene un bloqueo de rama derecha o rama de izquierda previo, cuando haga una arritmia supraventricular, luego en el ventrículo va a conducir con su bloqueo de rama derecha o izquierda previo. Entonces voy a tener una taquiarritmia con QRS ancho, pero ese QRS ancho se veía su bloqueo previo. La otra es la conducción con este haz, como es el Wolff-Parkinson-White, que nosotros lo vimos en la clase número 2 como un haz de preexcitación. Y yo cuando les dibujé el sistema de conducción normal, le dije, hay un haz que a veces no sigue hacia el nódulo auriculoventricular, sino que conecta directo con los ventrículos. Me acuerdo si le dibujé color verde. Y le dije, guarda con este porque puede conducir la corriente directamente de las aurículas a los ventrículos sin que lo frene el nódulo AB. Si vuelven al electro que recién nos mostraba Laura, Yo me fui al diagrama bien. de esto que vos estabas hablando. Está perfecto. ¿Vuelvo al electro? No, si querés explicar eso ahí, después vemos lo del electro, la onda de preexcitación, porque se veía lindo en una de las derivaciones. Bueno. Nada, que esto es lo que les decíamos, ¿sí? Estos son los dos mecanismos de taquicardia que les puede dar, pero esto es reentrada, ¿no? Que les puede dar una vía accesoria. Esto de acá es el nódulo AB, y esto de acá es una vía accesoria entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo en este caso. Puede estar en cualquier lado la vía accesoria. Más frecuente del lado izquierdo. Entonces, esa vía accesoria, si yo tengo una taquicardia supraventricular, como por ejemplo una FA, y es muy rápida, el nódulo AB va a ir frenando, y si acaba a 300 latidos por minuto, el nódulo AB me va a pasar, por ejemplo, 100, 120 latidos por minuto hacia el ventrículo. Si yo tengo una vía accesoria, la vía accesoria no tiene periodo refractario, es decir, que se despolariza y repolariza rápido, ¿sí? Entonces todos los estímulos que yo tenga acá en la aurícula me los pasa al ventrículo. Si la aurícula está a 300 latidos por minuto, el ventrículo también se puede poner a 300 latidos por minuto, ¿sí? Eso es si la taquicardia es supraventricular. Pero a su vez, al tener yo una vía accesoria,
hay dos calles, digamos, la vía accesoria y el sistema de conducción normal. Entonces eso se puede organizar como un circuito, que puede girar antidrómica, que sería antihorario, digamos, u ortodrómica, que es horario, ¿sí? La ortodrómica es la vía de conducción que va normal, usa la vía de conducción normal para ir de la aurícula al ventrículo, y la vía accesoria es la anormal que lo manda de nuevo a la aurícula. Y la antidrómica es al revés, básicamente. Pero eso es como bastante complicado. Y con respecto al electro, que les decía Julio recién, él les quería mostrar que, por ejemplo, acá se ve clarita la onda delta. ¿La ven? ¿Hay alguien? Sí, sí, profe. Sí, 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 se la estamos ve. acá. Bueno. Julio, ¿querías decir algo más? Profe, yo tenía una consulta. Sí. ¿Esto entraría en fibrilación auricular con alta respuesta ventricular? Sí. La FA puede Bien. ser de baja respuesta ventricular, si la frecuencia del ventrículo es menor a 60 latidos por minuto, de moderada respuesta ventricular, entre 60 y 100, 110, y de alta respuesta ventricular, más de 110. Acuérdense gracias. del cálculo de frecuencia en ritmos irregulares, que era contando los 30 cuadraditos, digamos, y ahí veían la cantidad de QRS y lo multiplicaban por 10. 30 cuadraditos representaban 6 segundos, por eso yo hacía la multiplicación por 10 para tener los 60 segundos del minuto. No, nadie más, ¿alguna duda, alguna pregunta? Creo que no quedaba más nada, ¿no? De la clase. ¿Sí? Profe, este paciente le tienen que poner un marcapaso. Para, Este no paciente, le contesté. ¿Por qué habría que ponerle un marcapaso? Pregunto yo por el desorden, no sé, ya se me fue por qué, pero por algo le estaba preguntando. Perdón, me voy de la clase, dice. Me voy de la clase, no. Digo, O sea, por el desorden de ondas que tiene, obviamente, por el desorden ventricular y el desorden auricular que tiene, digamos, porque como está comandada, digamos, por otro haz, digamos, o tiene un mecanismo de reentrada, digamos, hay que reorganizar, digamos, el impulso que va del nódulo sinusal hacia el resto del corazón. vos fijate que recién la doctora te decía que esto era por un haz anómalo. O sea, por ejemplo, Bien. en el caso de Wolff Parkinson. Entonces uno lo que Entonces haría es cortarle el haz anómalo, digamos, hacer una fibrilación claro, por radiofrecuencia si pudiera, y después tenés que ver si tiene una fibrilación auricular de base y ver eso, si es una fibrilación auricular crónica o aguda, para ver el tratamiento. Primero de esa arritmia y después del haz anómalo. perfecto. Generalmente los marcapasos como concepto uno los usa para cuando hay bradiarritmias, disfunción del nódulo sinusal, lo que sea, un bloqueo de segundo grado MOVIC 2, que también lo vieron, o una vez de tercer grado, entonces pones un marcapaso. Pero para las taquiarritmias no se usa el marcapaso. De hecho, la funcionalidad del marcapaso es que te descarga una frecuencia que uno lo puede programar entre 60 y 70 latidos por minuto. A lo mejor tu pregunta que va dirigida para cuando uno ve una arritmia ventricular de este tipo, si tenés registrado varios episodios de muerte súbita, vamos a suponer que lo han reanimado, o tenés un holter donde ves que hace taquicardias ventriculares frecuentes y no lo puedes regular con medicación, Sí. va a otro dispositivo, esto yo ya toco de oído, ¿no? Que sería un marcapaso junto con un cardiodefibrilador, para tener ante la bradiarritmia del marcapaso y ante la taquiarritmia potencialmente mortal, un desfibrilador instalado. Un desfibrilador. Bien. No sé si está Bueno, bien la gracias, otra. profe. Gracias. No, de nada. Julio, Sí, una solo- pregunta. Perdón. No, Sí, Ramón. decila. Por ejemplo, ¿esto por qué se desencadena? Porque un haz anómalo viene ya de nacimiento, ¿verdad? O Claro. sea, ¿qué desencadena estas arritmias así?
El haz anómalo vos lo podés tener y lo podés ver en la conducción, yo te decía como onda delta. El problema es que sobre que tenés el haz anómalo, de Worth-Parkinson-White, hagas una taquiarritmia supraventricular. Es decir, vamos a suponer que tenés el haz anómalo y después hiciste una fiebre reumática con una estenosis mitral, dilatación aurícula izquierda primero, ventrículo derecho después y aurícula derecha después. Eso potencialmente te va a llevar a una fibrilación auricular. El riesgo está en que esta fibrilación auricular, acuérdense, nosotros lo vimos la semana pasada en taquiarritmias o en arritmias supraventriculares. Si bien la aurícula no se contrae de manera efectiva en la fibrilación, yo les decía, es como una bolsa de gusanos que va haciendo esto. Imagínate si cada gusano te pasa su estímulo a los ventrículos. Ahí tenés el problema. No sé si me explico. Sí, sí, profe, gracias. No sé si la pregunta de él iba por ahí, pero digamos, ante la presencia de una vía accesoria, los dos riesgos, digamos, de taquiarritmia, uno es que vos tengas una taquicardia supraventricular como una FA o un flutter, y lo que hace la vía accesoria solamente es conducirla directamente al ventrículo, y la otra es que se genere un circuito de reentrada como estos que vimos acá y que da una taquicardia. Digamos, lo que desencadena la arritmia supraventricular en un paciente que tiene una vía accesoria puede ser lo mismo que desencadena esa arritmia en cualquier otro paciente. Como dice él, por ejemplo, una sobrecarga de la aurícula por estenosis mitral o, qué sé yo, por la misma sobrecarga del ventrículo izquierdo que termina aumentando las presiones en la aurícula izquierda. O por ejemplo la apnea obstructiva del sueño también predispone a la FA y un montón de cosas más. Pero en el caso de las arritmias por reentrada, lo que puede pasar es que si yo tengo una extrasístole supraventricular, un latido anticipado, ¿sí? Supraventricular, me encuentra al nódulo auriculoventricular todavía en periodo refractario, y ahí la vía accesoria permite que pase al ventrículo. Y ahí se genera esa reentrada, ¿sí? Eso puede desencadenarse por una extrasístole que hace que el circuito se invierta. Perfecto. Y el último electro que les iba a mostrar, antes que se nos termine el tiempo, igual nos quedan 8 minutos todavía. Uy, no es el último, es el penúltimo. Es este, hablando de marcapaso. ¿Se acuerdan que uno de los diagnósticos diferenciales era la taquicardia mediada por marcapaso? Este es un paciente que tiene una taquicardia regular, más o menos regular, de QRS ancho, con morfología de rama izquierda y que está marcapaseado porque le vemos la espiga. ¿La habían visto antes? Es esa rayita. Eso es un marcapaso BBI, que está estimulando el ventrículo, ¿sí? ¿Qué ventrículo? Derecho. Muy bien. Derecho, sí. Bueno, y esto, digamos, también puede suceder. Hay algunas personas que tienen una, digamos, su vía de conducción normal puede funcionar de forma anterógrada del aurículo al ventrículo o retrógrada del ventrículo a la aurícula. Un pequeño porcentaje de la población normal tiene esa capacidad de tener conducción retrógrada. Entonces, cuando el marcapaso está estimulando el ventrículo derecho, a algunas personas ese estímulo se les va a la aurícula y de ahí de la aurícula vuelve a estimular el marcapaso y se genera la taquicardia mediada por marcapaso. Solamente para que sepan que existe, y esto, la forma de frenarlo es tan simple como ponerle un imán al marcapaso. Hay que tener un buen imán. Nada más. Y este es el último, que les voy a hacer ya zoom para que lo miren. Fíjense. Vamos a ponerlo acá, justo en la transición. ¿Qué les parece? ¿Cómo están los QRS? Anchos y angostos.
Sí, anchos y angostos. ¿Y por qué te parece que están anchos y después angostos? ¿Te parece que es una arritmia que se corta? Pareciera Fíjense que que sí. arriba tiene la frecuencia. ¿Varía la frecuencia? ¿Es una taquicardia que Sí. se cortó? Sí, No, no pareciera ser varía. que sí. No sé si tanto, ¿eh? 127. No varía No, la no mucho. frecuencia. No. Y fíjense, ¿qué ritmo les parece que tiene en la parte que tiene QRS ancho? Fíjense en D1. ¿Lo ven? Acá arriba. Ahí. ¿Qué ritmo es ese? ¿No le ven una onda P ahí? Sinusal. Es Sí. sinusal. Es sinusal acá y es sinusal acá. Entonces este paciente tiene un bloqueo de rama intermitente. ¿Mm? Mm. A la misma frecuencia cardíaca, por momentos tiene QRS ancho y por momentos tiene QRS angosto. ¿Eh? Esto nosotros a veces lo vemos en las ergometrías, no a la misma frecuencia cardíaca, sino que hay personas que a frecuencias cardíacas elevadas, por ejemplo con el ejercicio, una rama se bloquea y entonces tienen imagen de bloqueo de rama. Y después cuando los ponemos en la recuperación, que descansen, la frecuencia cardíaca baja y vuelven a tener su QRS angosto, normal, ¿sí? Acá en el medio también tiene una extrasístole ventricular, ¿no? Este QRS tiene una morfología diferente y está anticipado además. ¿Mm? Bueno, ¿alguna duda? ¿Podés volver al electro anterior del marcapaso? Sí. No sé si puedo. No, tenés que disminuir el tamaño para poder... Pero es que no me aparece la lupita. Ah, Y saco si no, esto. ponele... A ver. No. Este. Ahí está. ¿No sería un BBD ese? ¿Por qué BBD? Y porque está en realidad dando bloqueo de rama izquierda, o sea que estaría clavado en el ventrículo derecho. ¿Sí? Por ende estaría, digamos, por la sigla de que sensa estimula la cámara derecha. Bueno, no importa, no, una bola, no importa. O sea, A ver. yo dije BBI. ¿Vos decís BBD? Claro, porque no veo la patada auricular para decir DDI. No, dije BBI, ¿eh? Ventrículo, ventrículo. Ah, ok. No. Bueno, Ahí está. dudas, Chicos, ¿alguna? preguntas. Eso. ¿Se entendió? Sí, muchas preguntas, profe, pero quizás hay que estudiar quizá un poco más esto también. Puede estar ahí el detalle, ¿no? Ahí puede estar un Bueno, pero detalle importante. aprovechá. Hacé las preguntas. No, sí, está bien, no, sí lo entendí perfecto, lo que explicaron perfecto. Es mucha información y esto ya, ustedes piensen en las primeras clases comparado con esto, el grado de complejidad de cómo fue ascendiendo todo. Y como dice Gerardo, por ahí si esto se acompaña de estudio y de ver electros y de practicar, va cerrando más. De todas maneras, nos quedan 2 clases en el módulo, la clase de la semana siguiente que es de isquemia y la última semana que es de integración, entonces ahí vamos a hacer, en la última clase, desde ya les digo, va a ser todo ver electros e informar, o sea, vamos a ir practicando juntos. Bloqueos, trastorno de la conducción, arritmias, isquemias, entonces ahí vamos a tratar de repasar e integrar todo. Así que les pido que particularmente para eso estudien lo más importante de cada charla. Bueno, Laura, otra vez de mi parte, gracias por el tiempo, por un viernes a la tarde post guardia, haberte dedicado a esto.
Ya les pasaste tu mail a los chicos, así que cualquier duda que tengan le pueden escribir directamente. Y con el resto nos vemos la semana que viene. Muchas gracias, Gracias. profe. Que tengan buen fin de... Buenísimo, gracias. Buen fin Ustedes. de- Hasta luego. profes, que estén bien. Adiós. Buen fin de. Siguiente. Vos de entrada me tenés que agarrar y decir, bueno, estos papeles así, banco, ¿no? Me llena la cabeza así y yo no entiendo nada. Claro, pero yo, por ejemplo, digo, bueno, hoy te voy a explicar IVA.